Instructor, muy buenas noches.
Instructor, muy buenas noches. Instructor, hola, ¿me escucha?
Hola, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Muy buenas noches. Sí, sí, señor. Ok, Ahora sí, gracias. instructor, ahorita sí lo escucho. Bueno, no sé qué está pasando, si es el internet por acá está molestando bastante. Como ha estado lloviendo, entonces se pone muy intermitente. Bueno, muchachos, vamos al inicio de la sesión de hoy. Hoy les vamos a empezar un tema que es muy interesante, digamos que es de las bases de la electrónica como tal, y me refiero al tema de los diodos semiconductores o los diodos de unión. Entonces, el diodo es un dispositivo semiconductor, o sea, está conformado por un material que se conoce como semiconductor. Hay materiales, por ejemplo, los materiales fundamentales son los conductores, los aisladores o aislantes, y está un material que está en término medio que se conoce como los semiconductores. O sea, que ellos ni son conductores 100% ni son aislantes 100%, es decir, permiten moverse entre los dos materiales. O sea, pueden tener funciones de conductor y pueden tener funciones de aislador en un momento determinado. Esos materiales que mencionamos, que se conocen semiconductores, como semiconductores, son los que han revolucionado como tal la industria de la electrónica, o bueno, la industria sí, en general, pues, porque eh, gracias a este descubrimiento, el ser humano puede desarrollar una diversidad de tecnologías. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, una que también siguió revolucionando, que se llama transistor, sí, un dispositivo sencillo de 3 terminales, que también está basado en semiconductores, sí, y que surge de, digamos, de como si fuera un diodo, ¿cierto? O sea, el transistor nace de ahí, o sea, es muy similar al funcionamiento de un diodo. Lógicamente, el transistor tiene un funcionamiento mucho más especializado. Se usa para sistemas, digamos, diversos como amplificadores, sistemas osciladores y algunos otros más, conmutadores de alta frecuencia. Pero sí, fue un dispositivo que revolucionó, digamos, la forma como se venían haciendo las cosas en temas de electrónica. Ha revolucionado tanto que podríamos decir que gracias a este dispositivo, toda la tecnología que hoy tenemos en parte en todas las áreas, por ejemplo, las computadoras, usted sabe muy bien que las computadoras han venido, digamos, cogiendo o abarcando gran parte, digamos, de las necesidades de los seres humanos. Tanto así que hasta un carro, un vehículo tiene una computadora, todos por lo general en su oficina manejan una computadora por lo mínimo. Los sistemas automatizados ya usan sus sistemas computarizados que les permiten intercomunicarse entre sistemas internos y sistemas externos, ¿no? Aparecen conceptos nuevos gracias a todo este tipo de protocolos o sistemas que se pueden interconectar. Aparecen conceptos como IoT, o sea, una diversidad de conceptos que digamos, para algunos son desconocidos, para otros ya han oído hablar de ellos. ¿Sí? Pero todo esto nace aquí, digamos, en que la electrónica es la que ha venido poco a poco revolucionando, digamos, muchas cosas que antes de que ella existiera no se podían hacer tan fácil, ¿no? De pronto sí se hacía, pero no con la facilidad que nos permite la electrónica. Entre ellas podemos mencionar también de las aplicaciones del transistor y los diodos son los sistemas digitales que basan su funcionamiento en transistores y diodos. Entonces, este dispositivo semiconductor tan sencillo como podemos hablar de él, tiene una gran cantidad de aplicaciones y usos en la área de la electrónica, ¿cierto? Y casi que imposible encontrar una tarjeta electrónica que no contenga por lo menos un diodo o un transistor. ¿Sí? Cuando hablamos de electrónica, por lo menos debe haber diodos o transistores. Entre otras cosas, si hablamos de un microprocesador de un computador, ¿sí? Está conformado por millones de compuertas lógicas y otras cosas más. Y entre ellas, las compuertas lógicas están conformadas por diodos, transistores, resistencias y otros elementos más internos, ¿cierto? Que la componen. Entonces, hoy vamos a ver un video. No voy a alargarme mucho en la sesión de hoy, porque pienso que la sesión de ayer fue bastante extensa, junto con la del miércoles anterior que alcanzamos a dar 1 hora, entonces voy a trabajar por ahí como hasta las 8:15 por muy tarde. Sí, pero vamos a ver un video, vamos a ir socializando y digamos, ahí vamos charlando de cómo
cómo este dispositivo semiconductor o diodo, que es sencillo, simplemente tiene dos terminales, se parece mucho a una resistencia, permite controlar el paso de la corriente, ¿cierto? O sea, es un dispositivo que podemos decir que es un dispositivo de control. ¿Sí? El control más sencillo que puedo encontrar en electrónica es un diodo semiconductor, porque él controla la dirección del paso de la corriente, es decir, hacia dónde yo quiero que la corriente se dirija. Si quiero que vaya en un sentido o si quiero que vaya en el sentido contrario. O sea, es un dispositivo muy sencillo, muy simple y lo que logró hacer, ¿sí? Que fueron las bases prácticamente de lo que tenemos en términos electrónicos, ¿cierto? Porque lógicamente en la electricidad no hay control de nada. O sea, en la electricidad como tal, o está la señal o no está. O sea, o prendo el bombillo o no lo prendo. ¿Sí? Ya cuando hablamos de electrónica, me da una posibilidad o me da una ventaja diferente, que es decir, hey, yo puedo hablar de términos medios. ¿Sí? No, la compuerta está, o la bomba está medio llenando, o la bomba está llenando un 70%, o está trabajando un 50%, o un 30%. ¿Sí? Pero en electricidad como tal no existe esa posibilidad de control, ¿cierto? De pronto sí se puede hacer algo muy similar, pero no tan estricto el control, o sea, no es tan preciso. Entonces, pero para hacerlo se requiere todo un mundo de elementos, muchas veces, o unos sistemas bastante complejos. Pero la electrónica facilitó esto. Por ejemplo, yo con un variador de frecuencia puedo cambiar digamos, las revoluciones de una máquina cualquiera, un motor, y con ello puedo aumentar o disminuir la presión con la cual una bomba está enviando un fluido a cierto, digamos, a cierto lugar, ¿cierto? O de pronto con un variador de frecuencia puedo acelerar o desacelerar una cortadora, una máquina que corta, una sierra, ¿no? Entonces, para mantener su velocidad constante y que nunca, independientemente del trabajo que esté haciendo, ella siempre mantenga sus revoluciones, no se baje. Entonces, eso se hace a través de electrónica, ¿sí? Entonces, la electrónica es una ciencia, bueno, no es una ciencia en realidad, es una disciplina, digamos, de la ingeniería, del área de la electricidad, es muy afín a la electricidad, pero permite hacer cosas mucho más, soluciones mucho más robustas, ¿sí? Como tal, que la parte eléctrica, porque son soluciones mucho más inteligentes. Tanto así que ya en el sector eléctrico la electrónica lo invadió. O sea, ahorita mismo las protecciones, todo trae tarjetas electrónicas, los tableros vienen con las transferencias automáticas son electrónicas. Antes las transferencias automáticas eran mero cables y contactores, ahorita no, ahora son muy electrónicas. Por ejemplo, sistemas de protecciones de potencia, de sistemas de potencia de transmisión, ¿sí? Son dispositivos de electrónica con muy alta precisión que permiten detectar a kilómetros una falla en el sistema y disparar los circuitos para que no hayan cortos. Entonces, vemos la importancia de la electrónica en todos los ámbitos. Hoy día la electrónica es tan importante que hasta en una sala de cirugía no saben ya los médicos qué hacer si un aparato electrónico falla, si se vuelven locos, ¿cierto? Yo un tiempo trabajé en una clínica, ¿cierto? Haciendo mantenimiento al tema de equipos biomédicos y me tocó varias veces estar en UCI y estaban operando ahí, tenían a la persona abierta y yo atento haciéndole revisión a que alguna máquina que tuviera una posible falla, pendiente a que sí. Eran situaciones muy críticas porque lógicamente había que estar como que dice unos 4 ojos, ¿cierto? O que si la lámpara que se dejó de funcionar, que ya no está prendiendo, me tocaba ir allá, cambiar la tarjeta, o sea, entonces la electrónica, incluso, por ejemplo, lo que, para el tema de la anestesia, o sea, ya todo eso hace con máquinas electrónicas, el tema de, digamos, de la respiración artificial, o sea, ya los médicos de hoy en día no saben vivir si no tienen máquinas electrónicas, a diferencia de los médicos antes, que lógicamente no contaban con tanta tecnología. Entonces voy a compartirles un video, me gustaría que prestemos un poco de atención, yo voy a estar interviniendo al transcurso del video, el video dura unos 20 minutos, 21 minutos, y bueno, ese digamos va a ser como la dinámica de hoy, vamos a estar digamos compartiendo ese video y al grupo les envío un material de los diodos que podemos ir revisando entre hoy y la siguiente sesión vamos a estar revisando para ir digamos teniendo un conocimiento más
de este dispositivo que es muy importante en la electrónica. Listo, entonces me permito compartir la pantalla. Permito compartir la pantalla para que veamos este video. Acá, compartir. Creo que está por aquí. Listo, aquí está. Ah, perdón. Para estimarle. Así como estaba, no me va a salir audio ni nada. Si comparto mejor, aquí está. Creo que es este, sí. Okay. Bueno, me dice si están viendo la pantalla y si están escuchando. Los materiales semiconductores son los que típicamente se... ¿Sí escucharon bien? Sí, señor, está bien y el audio está bien. Perfecto, entonces voy a decir mejor un poco la calidad. Voy a decir cuánto es un poquito mejor la calidad de la imagen. Creo que está automática. Vamos a darle la máxima para esto, para que sea un poco mejor. Y ahí va. Los materiales semiconductores son los que típicamente se utilizan para la fabricación de dispositivos electrónicos. En este video hablaremos sobre las principales características de este tipo de materiales, así como también la vinculación que existe entre los semiconductores y el dispositivo electrónico más básico que existe, conocido con el nombre de el diodo. Para comenzar el estudio de los semiconductores es necesario definir algunos conceptos vinculados con las estructuras atómicas de los materiales. En primer lugar, cuando hablamos del átomo nos referimos a la parte más pequeña de una sustancia que no puede ser descompuesta. El átomo está formado básicamente por tres partículas subatómicas: el electrón, el protón y el neutrón. Cada uno de los átomos tiene un núcleo, que es su parte central, y que ese núcleo está compuesto por protones, conocidos como partículas con cargas positivas, y también por neutrones, que son las partículas que no tienen carga. Por otro lado están los electrones, que son las partículas con cargas negativas, que se están moviendo alrededor del núcleo a través de órbitas circulares. Acá en la figura entonces vemos el elemento central del átomo, conocido como el núcleo, en donde se encuentran los protones, cargas positivas, y los neutrones, elementos sin carga, y alrededor se encuentran girando en órbitas circulares los electrones, que son las cargas negativas. Cuando hablamos de una molécula, entonces nos referimos a la partícula más pequeña que mantiene todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y que se encuentra formada por dos o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser de igual tipo, como por ejemplo en el caso del oxígeno, que está formado por dos átomos de oxígeno, o pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, como el caso de las moléculas de agua, que están formadas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Acá vemos entonces la estructura de una molécula de agua en la cual tenemos un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. La partícula entonces es el fragmento más pequeño de materia que mantiene las propiedades químicas de un cuerpo. En este sentido, podemos decir que los átomos y las moléculas son partículas. Cuando hablamos de las partes del átomo, nos referimos entonces a lo que se conoce como la estructura atómica, en la cual se describen cada uno de los elementos que conforman a esta estructura del átomo. Acá tenemos entonces el núcleo en el cual se encuentran los protones y los neutrones, y luego alrededor en órbitas circulares están los electrones, y en medio de las órbitas circulares están los llamados niveles de energía. Las órbitas y electrones que se encuentran en la parte más externa del átomo reciben el nombre de periferia. Acá tenemos la estructura atómica del material conocido como cobre, el cual tiene 27 protones en su núcleo y 32 neutrones. Y alrededor, en 4 órbitas circulares, se encuentran los electrones. En la última órbita, conocida como la capa de valencia, se encuentran 2 electrones. Luego tenemos la estructura atómica de otro material conocido como el silicio, que está formado por 14 protones y 14 neutrones en su núcleo, y alrededor en 3 órbitas circulares se encuentran distribuidos 14 electrones, de los cuales 4 se encuentran
en su capa de valencia o, mejor dicho, en la última órbita. Arranca la Semana del Trabajo Virtual. Del 19 al 26 de mayo de 2025. Cuando iniciamos el estudio atómico de los materiales, es importante hacer referencia a lo que se conoce como el modelo del átomo de Bohr o esquema del átomo de Bohr. En este caso, este modelo plantea unas características que es importante definir para poder analizar los diferentes tipos de materiales. En primer término, el átomo o el modelo atómico de Bohr establece que en el átomo los protones tienen carga positiva y se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa. Es decir, acá vemos el volumen que pueden ocupar los protones en comparación con toda la estructura del átomo, pero la mayor parte de la masa que conforma el átomo se encuentra concentrada en estos elementos. Luego tenemos los electrones que tienen carga eléctrica negativa y que están girando alrededor del núcleo en órbitas circulares. En este caso acá vemos 3 órbitas circulares. Luego los electrones están orbitando alrededor del núcleo y tienen un tamaño y una energía establecido. Por lo tanto, no existen en un estado intermedio entre las órbitas. Es decir, los electrones están ubicados cada uno en las distintas órbitas que pueda tener el átomo. Dicho de otra manera, no existen electrones entre órbitas. Por otro lado, la energía de la órbita está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuanto más lejos está el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Es decir, en este caso entonces, esta órbita tendrá menos energía que la órbita que se encuentra más distante del núcleo. Dicho de otra manera, la órbita más alejada del núcleo es la que tiene mayor energía. Por otro lado, los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones y así sucesivamente. Si analizamos esto, entonces vemos que el primer nivel solamente puede tener a lo sumo 2 electrones. Cuando hablamos de un segundo nivel, entonces ya podemos tener un nivel de hasta 8 electrones y así sucesivamente. A medida que se van estableciendo órbitas adicionales, se puede duplicar la cantidad de electrones máximas que pueden existir en esa órbita. La energía entonces se absorbe o se emite cuando el electrón se mueve de una órbita a otra. Es decir, el movimiento de electrones en un átomo se da entonces cuando los electrones, producto o como consecuencia de una fuerza externa, pueden desplazarse de una órbita a otra. En función entonces de las estructuras atómicas podemos establecer 3 tipos de materiales: los materiales conductores, los no conductores y los semiconductores. Cuando hablamos de materiales conductores nos referimos a esos materiales que permiten el movimiento libre de electrones y que generalmente se utilizan para los circuitos eléctricos. Entre los conductores podemos mencionar los metales, las soluciones salinas y los ácidos. Los metales son los mejores conductores y en este caso podemos encontrar el cobre, el oro, la plata, el aluminio y el hierro, por ejemplo. Entre este grupo de metales podemos mencionar el cobre como el más utilizado debido a que es relativamente económico y a la efectividad que tiene en su función. En relación a los materiales conocidos como no conductores o aislantes, entonces nos referimos a esos materiales que no permiten que los electrones puedan circular libremente entre sus órbitas. Es decir, hacen imposible el flujo de lo que se conoce como la corriente eléctrica. Se utilizan generalmente para cubrir elementos conductores de electricidad. Protegen las corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras y también sirven para proteger a las personas de hacer contacto directo con tensiones eléctricas. En otras palabras, en sistemas eléctricos, entonces, los aislantes básicamente se utilizan como sistemas de protección para los equipos o sistemas propiamente dichos y también para las personas. Por otro lado, podemos decir, en relación a los aislantes, que algunos materiales aislantes
tienen átomos que no ceden o reciben electrones. Y dentro de este conjunto de elementos que no son capaces de ceder o recibir electrones, podemos encontrar el vidrio, la cerámica, el plástico, la mica, la goma, el papel, la madera, entre otros tantos. En este sentido, entonces, al haber analizado las características de conductores y las características de los aislantes, podemos entonces plantear los semiconductores. Cuando hablamos entonces de semiconductores, nos referimos a materiales que pueden presentar propiedades eléctricas tanto de los conductores como de los aislantes, dependiendo de las características donde se encuentren funcionando. Los materiales que básicamente tienen 4 electrones en su último nivel generalmente entran en la categoría de semiconductores y generalmente se utilizan como elementos para la fabricación de dispositivos utilizados en circuitos electrónicos. Algunos de los semiconductores más usados son el silicio y el germanio. Sin embargo, hoy día el más utilizado es el cristal de silicio y generalmente se utiliza en la fabricación de dispositivos electrónicos tales como diodos, transistores, circuitos integrados, microprocesadores, entre otros. Veamos específicamente entonces en qué consisten los semiconductores. En primer lugar, podemos concluir que un material conductor tiene gran cantidad de electrones libres, permitiendo el flujo de estos electrones entre sus átomos. Este concepto es el que da origen a lo que conocemos como electricidad o movimiento de electrones. Un ejemplo de un material conductor, como ya lo mencionamos anteriormente, sería el metal conocido como el cobre. Por otro lado, cuando hablamos de un aislante, nos referimos entonces a todo lo contrario al elemento conductor. Es aquel material que no conduce electricidad y por lo tanto no permite el movimiento de electrones entre sus átomos, como por ejemplo el plástico. En este sentido, entonces, podemos decir que un semiconductor es un material que tiene tanto propiedades eléctricas de un conductor como las propiedades de un aislante. Y los ejemplos específicos de este material podemos encontrar entonces el germanio y el silicio, que son generalmente conocidos como metaloides. El silicio, como lo mencionamos anteriormente, es el más utilizado en la actualidad para la fabricación de los componentes o dispositivos electrónicos. Después del oxígeno, el silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre y se encuentra ubicado en, por ejemplo, arena, cuarzo, granito, arcilla, etc. Esta es una de las razones entonces por las cuales su utilización en el campo de la electrónica hoy día es significativo. Acá vemos entonces la apariencia física del silicio, bien sea en forma granulada o en forma de piedras o cristales. Y básicamente entonces el silicio se utiliza para la fabricación de componentes electrónicos, como lo hemos dicho anteriormente, pero también tiene otras aplicaciones, por ejemplo, construcción de ladrillos, vidrios y otros materiales, en el silicón que se utiliza para implantes médicos o en la fertilización en el campo de la agricultura. En nuestro caso, específicamente, nos interesa el uso del silicio para la fabricación de componentes electrónicos. Sí, se ve muy sofisticado y muy chévere, pero el trading ya no se trata de leer gráficos. En este sentido, entonces, podemos hablar de los siguientes tipos de semiconductores. Cuando hablamos de semiconductores intrínsecos, nos referimos a cristales en estado puro, es decir, todos los átomos son iguales con la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. En este caso, el silicio, por ejemplo, se comportaría como un aislante, ya que todas las cargas negativas y positivas estarían en equilibrio. Por otro lado, si hablamos de semiconductores extrínsecos, nos referimos a esos semiconductores a los que se le agregan impurezas, es decir, se le agregan átomos de otros materiales formando especies de aleaciones, y este proceso es conocido como dopaje del cristal de silicio. En este caso, por ejemplo, vemos a un cristal de silicio, que son los átomos que se representan en esta figura, y al cual se les ha agregado un átomo, por ejemplo, del boro, que es un elemento que tiene 3 electrones en su última capa. Al tener una ausencia de un electrón, entonces,
crea una ausencia de un electrón para formar lo que se conoce como un octeto, que es el grupo de 8 electrones que establece los enlaces covalentes entre los átomos de un material. Y por ende, entonces, al generar la ausencia de ese octavo electrón, aparece este elemento conocido como hueco, que sería el espacio en el cual estaría el octavo electrón para formar el estado de equilibrio. En este caso, entonces, ese hueco se conoce como una carga positiva, ya que es el espacio que queda producto del desplazamiento de un electrón. En consecuencia, en este caso, estamos transformando un cristal de silicio en estado puro, convirtiéndolo en un tipo de material denominado tipo P, ya que en este caso aparecen en forma mayoritaria las cargas positivas o huecos dentro de la formación de este material. Bueno, no sé si hasta ahí el momento hay alguna duda, alguna pregunta. De pronto quisiera mencionar que el silicio es uno de los materiales que está actualmente muy utilizado, ¿sí? Entre otras cosas, los paneles solares de los cuales tanto la gente habla, que la energía del futuro, todos esos materiales están basados en silicio. Como acabamos de ver, el silicio puro como tal no es un conductor, ¿okay? Para que pueda convertirse en un conductor, toca hacer unos procesos que se llaman dopaje, ¿sí? O sea, si el material es intrínseco, es decir, que es puro, no permite el paso de la corriente como tal. Entonces toca dopar el material con otros materiales, es decir, como mezclarlo, con el fin de que se genere el efecto o fenómeno que estamos viendo. Adulterarlo. Exacto, como adulterarlo, sí, señor. Esa es como una palabra muy, sería más exacto, más al lenguaje cotidiano. Entonces, ¿qué hace? Se dopa el material con el fin de que él se contamina. Otros también lo dicen así, contaminamos el material con el fin de que ese material que le agregamos genere un hueco, ¿sí? O también puede ser lo contrario. El material que agregamos puede generar un exceso de electrones. Ya vamos a ver la otra parte, que es, ya vimos que se generaba hueco. Hueco es un espacio, como un vacío, ¿sí? Que debe ser suplido o debe ser llenado por un electrón. Y también puede pasar lo contrario, que se generen exceso de electrones, ¿sí? Acuérdense que los electrones son las cargas negativas, ¿sí? Y los protones son carga positiva, pero no son protones lo que se genera acá. Acá se generan son huecos, ¿sí? Y un hueco es la ausencia, digamos, de un espacio donde necesita que se sea suplido por un electrón. Ya vamos a ver ya la otra parte, que es el material. Bueno, a eso se le llama material tipo P, ¿sí? El material que tiene portadores mayoritarios o huecos, ¿cierto? Donde hay más huecos que electrones, ese es un material que se llama tipo P porque está cargado de forma positiva. Y también está el material tipo N, que ya lo vamos a ver, que lo van a explicar. Entonces no sé si hay alguna otra duda por ahí. Entonces, si no hay dudas, entonces seguimos. Listo. Luego, si agregamos el silicio intrínseco en estado puro, por ejemplo, el fósforo, que tiene 5 electrones en su última capa, entonces se forma un octeto, un enlace covalente que enlaza todos los átomos del nuevo material conformado con el proceso o formado a través del proceso de dopaje, pero este noveno electrón quedaría libre, quedando en esta zona conocida como la zona de conducción. Esta formación de este electrón libre es lo que da origen entonces a cargas eléctricas que pueden entrar en conducción, y por eso entonces ahora hablamos de un material semiconductor tipo N, el cual contiene mayoritariamente electrones. En este sentido, entonces, a partir de estos dos tipos de semiconductores, el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N, se forma lo que se conoce como la unión de dos electrodos, que en forma abreviada podemos decir que es el término di de dos, odo de electrodo, es decir, de allí aparece entonces el nombre de diodo, que sería la unión de dos electrodos, y básicamente es la combinación entonces de dos materiales semiconductores, el P y el N. Supongamos que entonces este es un cristal de silicio en estado puro y agregamos impurezas de un lado, por ejemplo, cargas o electrones
con elementos que permitan que haya mayoritariamente presencia de huecos, y del lado derecho el fósforo, por ejemplo, que haga que ese material en estado puro genere presencia de electrones libres. Al tener del lado derecho electrones mayoritariamente libres y del lado izquierdo electrones o huecos, mejor dicho, mayoritariamente libres, entonces tenemos una zona P y una zona N. Nótese que acá entonces en la zona P habrán mayoritariamente portadores de cargas positivas denominados huecos, mientras que del lado de la zona N habrán portadores mayoritarios de carga negativa, típicamente conocidos como electrones. En este sentido, entonces, tenemos del lado izquierdo la zona P y del lado derecho la zona N, formando lo que se conoce como la unión PN. La cantidad de cargas positivas que se encuentran en la zona P comienza a ejercer fuerzas de atracción sobre algunos de los electrones libres que se encuentran en la zona N. De esta manera, entonces, algunos de esos electrones pasan de la zona N hacia la zona P. Por otro lado, la cantidad de cargas negativas que se encuentra del lado derecho comienzan a ejercer fuerzas de atracción sobre las cargas positivas del lado izquierdo, formando esta zona que se encuentra en el punto medio de la unión, y en consecuencia se forma lo que se conoce como una barrera de potencial. Básicamente acá entonces existen dos elementos o dos grupos de cargas, de un lado cargas positivas, del otro cargas negativas, formando entonces lo que se conoce como una pequeña barrera o denominada comúnmente como barrera de potencial. Cuando entonces hablamos de la polarización directa de la unión PN, tomamos la unión PN y del lado P conectamos el positivo de una fuente y del lado N conectamos el negativo. Este positivo del lado de la zona P va a incrementar la fuerza de las cargas positivas y va a ejercer una atracción de los electrones hacia la zona P. Por otro lado, el negativo conectado a la zona N va a empujar los electrones que se encuentran en la unión hacia la zona P. En consecuencia, existen dos fuerzas que están actuando en la misma proporción o en la misma dirección. La carga positiva del positivo de la batería va a atraer los electrones de la zona N hacia la zona P, y el terminal negativo de la fuente va a empujar los electrones desde la zona N hacia la zona P. En consecuencia, listo, aquí básicamente lo que explica es que hay una unión PN, es decir, de un material P unido o una juntura con un material N. Esto genera unos fenómenos interesantes ahí. Depende mucho de la polarización que en este momento está comentando. Depende mucho de la polarización del diodo para permitir el paso o no de la corriente. Algo muy curioso aquí es cómo se puede apreciar o cómo se puede evidenciar el cumplimiento de la ley de las cargas, que dice que las cargas iguales se atraen, perdón, cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. ¿Sí? Entonces, cuando yo polarizo, ¿sí? Cuando hablamos de polarizar es de conectar una fuente de corriente al diodo, ¿sí? Lo polarizo de la forma directa, significa que estoy conectando la fuente en su terminal positivo al positivo o al terminal P o al terminal de material P del diodo, y el negativo de la fuente lo estoy conectando al terminal donde está el material N del diodo, ¿cierto? Entonces aquí sería positivo en el material P, que viene siendo este sector que está acá, aquí se conecta el positivo de la fuente, y negativo de la fuente en el material tipo N, ¿sí? En el terminal del material tipo N. Lógicamente aquí está la juntura. Entonces, por el principio de las cargas, por la ley, la famosa o conocida ley de las cargas, dice que las cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Entonces, ¿qué va a pasar? Como aquí va a haber un potencial eléctrico negativo, ¿cierto? Ese potencial eléctrico negativo lo que va a hacer es empujar, ¿cierto? ¿Empujar a quién? ¿A quién empuja? ¿A los electrones o a los neutrones? No, empuja a los negativos para ejercer una fuerza hacia los positivos. Exactamente. Por eso es una combinación de dos fuerzas. Tanto los positivos atraen
a los negativos, y ese también ejerce también una fuerza para que sean llevados a los positivos. Exacto, sí, señor. Entonces ahí se va a generar un flujo, ¿cierto? Un flujo de corriente, ¿cierto? Va a permitir que la corriente fluya en esta dirección, aquí como está. Recuerden que lo que fluye en el caso serían los electrones, ¿cierto? Entonces los electrones, por principio de la ley de las cargas, ellos van a sentirse atraídos por la parte positiva del diodo. Entonces ahí se genera un flujo. Eso es cuando se conecta o se polariza de forma directa. ¿Qué pasa aquí en este lugar? Aquí hay un adelgazamiento de esta zona, ¿sí? Es decir, hay un adelgazamiento, ¿por qué? Porque el diodo está polarizado directamente. Entonces, cuando yo polarizo el diodo de forma inversa, pasa lo contrario, ¿cierto? Si yo polarizo positivo acá, ¿sí? Y polarizo negativo acá, ¿qué va a pasar? Que aquí se va a acumular mucha carga positiva, ¿sí? Mucha carga positiva se va a acumular aquí. ¿Por qué? Porque se va a sentir empujado por esta, ¿cómo se llama? Por esta carga positiva de aquí, porque son iguales, entonces ellos se van a sentir empujados hacia acá, hacia la zona de juntura. Y lo mismo va a pasar con la carga negativa. Cuando yo polarizo acá, le pongo el negativo acá, la carga negativa se va a sentir empujada hacia este sector. Entonces aquí se va a formar una capa muy gruesa de positivos y de este lado de negativo. Eso es lo que se va también a denominar zona de ensanchamiento, donde el diodo va a entrar en un estado de corte. Significa que no va a funcionar, no va a permitir que pase la corriente, porque en esta zona se genera un campo, digamos, de atracción entre positivo y negativo que no permite el paso de electrones ni de este lado, ni electrones del material N al P, ni del material P al N. O sea, ahí no hay intercambio de nada, ¿sí? Por la acumulación que se genera aquí en el centro. ¿Sí? Entonces vamos a seguir viendo el video. Se forma un flujo de electrones y nótese que entonces la barrera de potencial disminuye. Esa barrera de potencial disminuye ya que al haber electrones moviéndose, gran parte de estos electrones que se formaban acá en la barrera inicialmente son atraídos entonces por el terminal positivo de la fuente y por ende entonces se establece un camino que permite el recorrido de los electrones desde la zona N hasta la zona P. En consecuencia, se va a formar un flujo de electrones en esta dirección. Pero recordemos que por convención, la representación de las corrientes eléctricas se hace en sentido contrario al movimiento de electrones. Por esa razón, cuando una unión PN está polarizada en forma directa, entonces se representa una circulación de corriente desde el positivo de la fuente hacia el negativo, atravesando, por supuesto, el diodo. Dicho de otra manera, la unión PN polarizada directamente permite la circulación de corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica entonces la podemos identificar como ID o corriente de polarización directa. Por otro lado, entonces, esa corriente que circula por ese diodo va a producir en los extremos del dispositivo una pequeña caída de tensión que va a ser mayor que cero. Las características principales entonces de una unión PN polarizada directamente son, en primer lugar, que la barrera de potencial reduce su tamaño. En segundo lugar, si la unión está fabricada de material de silicio, entonces el voltaje del diodo o el voltaje de la unión será de 0,7 voltios. Por otro lado, si la unión es fabricada de germanio, entonces el voltaje debe ser de aproximadamente unos 0,3 voltios. Luego, en conclusión, entonces, en estas condiciones, cuando la unión está polarizada directamente, decimos que hay circulación de corriente y por eso la corriente ID debe ser mayor a 0. Si eres una de esas personas que ve anuncios donde le prometen ganar 20, 30, 50 o 100.000 euros al mes tocando 4 botones. Ahora, si invertimos la polaridad de la fuente, es decir, ahora el negativo está del lado de la zona P del diodo y el positivo está del lado de la zona N, entonces este negativo de la fuente comenzará a repeler a los electrones que se encuentren en la zona P y el positivo de la fuente comenzará a repeler a los huecos que se encuentren en la zona N. En consecuencia, la barrera de potencial comienza a ampliarse. Esa barrera de potencial, al ampliarse, entonces va a impedir que haya movimiento de electrones de una zona a la otra. En consecuencia, la unión PN se comporta como un camino abierto y, por lo tanto, la corriente de circulación a través de las zonas N y P de la unión es prácticamente nula. Generalmente circulará una pequeña corriente denominada corriente de saturación
que obedece a esos pocos electrones que puedan escaparse del proceso de ampliación de la barrera de potencial. En este sentido, entonces, el voltaje en el diodo pues, va a ser menor a 0, ya que tenemos una polarización inversa. Las características principales de este tipo de polarización de la unión PN entonces son que la barrera de potencial sea grande. Aparece entonces ahora una tensión denominada tensión de ruptura, que va a ser el voltaje máximo que puede tolerar el diodo sin destruirse cuando está polarizado en forma directa. Y luego, en consecuencia, entonces, debido a que la barrera de potencial se ha ampliado, no hay forma de que los electrones puedan circular de una zona a la otra. En consecuencia, la unión PN se comporta como un camino abierto. Luego podemos decir entonces que pudiese haber una pequeña corriente de saturación, pero esa corriente de saturación generalmente tiende prácticamente a ser 0. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este video en el cual hemos hablado sobre algunas de las características generales de los semiconductores. En otra oportunidad entraremos en detalle en el funcionamiento de los diodos y los diferentes circuitos de aplicación que tienen estos dispositivos. Saludos y feliz día. Listo, entonces hemos visto a través de este video muy ilustrativo el funcionamiento básico de este dispositivo que se conoce como diodo de unión o diodo semiconductor. Hemos visto que existen dos tipos de materiales, un material tipo P, ¿cierto? Y también tenemos, bueno, un material tipo P que tiene portadores mayoritarios, o sus portadores mayoritarios son los huecos, ¿sí? Que son de carga positiva. Y hay un material de tipo N cuyos portadores mayoritarios son los electrones que son cargas negativas. Hemos visto que en la juntura del diodo se genera, digamos, como un agrupamiento de carga positiva en el material de tipo N y de carga negativa en el material de tipo P. ¿Sí? Que dependiendo de la polarización, de cómo polariza yo el diodo, esa zona de potencial, o también le llaman zona de ensanchamiento, puede que se aumente o puede que se disminuya. Si yo polarizo el diodo de forma directa, esa zona de ensanchamiento o de potencial se va a disminuir, se va a hacer más delgada, lo que va a permitir el paso de la corriente de un material al otro, ¿cierto? Por principio de la ley de las cargas, las cargas de signos opuestos se atraen y las cargas de signos iguales se van a repeler. Si yo polarizo el diodo en la forma inversa, el diodo ya no va a permitir el paso de la corriente. Por eso es que yo les decía al principio que el diodo es un dispositivo de control de paso de corriente. Es decir, él se comporta como un switch o como una compuerta. Si yo lo conecto de forma directa o lo polarizo directo, él permite el flujo de la corriente en un circuito. Pero si yo lo polarizo de la forma inversa, es decir, que yo pongo el terminal positivo de la fuente, lo pongo en el negativo del diodo, y el terminal negativo de la fuente lo pongo en el positivo del diodo, va a pasar que él se va a convertir como un circuito abierto, es decir, como si tuviera el interruptor abierto, y no va a permitir el paso de la corriente en el circuito. Este principio básico de este dispositivo ha permitido crear una cantidad de, digamos, de tecnología que a veces uno cree que no, pero sí, ese principio básico de control, ¿sí? Porque ahí es el principio básico, es el control. Cómo un elemento puede controlar el paso de una corriente, cómo un elemento puede decidir si la corriente pasa o no pasa, ¿sí? Entonces, un dispositivo tan sencillo, ¿cierto? Cosa que no se puede hacer en electricidad, ¿cierto? La ventaja de la electrónica es que yo puedo dosificar, es decir, yo puedo decidir si pasa mucha o poca corriente, o 50%, o 20%, o 10%. A diferencia de la electricidad, que sí se controla la corriente, claro que sí, pero no se controla, sino o es todo o es nada, ¿cierto? Acá no. Con los dispositivos electrónicos yo puedo entregarle pequeñas cantidades de corriente, de voltaje a un equipo, y él puede funcionar a media marcha. Por ejemplo, un caso muy especial que bueno, que ustedes ya deben de conocer, ya deben de hablar de la tecnología inverter. ¿Sí? ¿Qué significa la tecnología inverter? La tecnología inverter no es más que el control de la corriente y el voltaje de un motor, ¿sí? Entonces, antes, la tecnología clásica, o que llamamos también convencional, lo que hacía era o prendía la máquina o la apagaba. O sea, era un sistema de on-off. O sea, o está prendida o está apagada. Pero nunca, ¿qué les digo? Nunca estaba en un 50%, o usted nunca ven
un aire acondicionado convencional que está el motor girando despacitico, como en los aire acondicionados inverter, la máquina puede ser regulada, o sea, regulable su velocidad o su frecuencia de trabajo. Entonces, esa es una ventaja, claro que sí, porque es que, por ejemplo, un motor que tú prendes o que enciendes, él cuando enciende arranca con toda su máxima potencia, e incluso mucho más de su potencia normal, porque tiene que vencer la inercia del estado estacionario en el que se encuentra, tiene que, digamos, vencer fuerzas externas, ¿cierto? Como el rozamiento, ¿sí? Que son pequeñas o pueden ser despreciables, pero están ahí, ¿cierto? El rozamiento de los mismos rodamientos, el rozamiento de los mismos ejes, ¿sí? Entonces, algunas veces humedades en los rodamientos, mugre o sucios, y también hay que vencer toda esa. Entonces, ¿qué va pasando? Que cuando el motor arranca, tiene claro que él consume una energía muy alta, ¿sí? Una potencia muy alta. Por eso que ustedes ven a veces cuando ustedes encienden el aire acondicionado, él arranca, el convencional me estoy refiriendo, ¿no? Él arranca y al ratico cuando prende la máquina, que llama uno la máquina o el compresor, uno a veces ve que las luces de la vivienda a veces espabilan o se bajan un poquito. ¿Por qué? Porque él enciende con una máxima, una potencia muy alta, ¿sí? Incluso 8 veces más de lo que él más normalmente consume. Entonces, ¿qué pasa? Un aire acondicionado que está prendiendo, apagando, ¿cierto? Que eso, así como funciona un aire acondicionado convencional. Prende, enfría, el sensor sensa a cuánta temperatura está, lo verifica con el set point, o sea, con el punto de referencia, que es lo que uno pone con el control remoto. O yo pongo 18 grados, listo, él verifica si está ahí. No, no está ahí. Bueno, la máquina sigue prendida, bien. Listo, llegó al set point que son 18 grados, pum, apagó la máquina. Listo. No pasa nada, apagar la máquina no hay problema, pero listo, entró alguien al cuarto, abrieron la puerta o se calentó un poquito, ¿sí? Le vuelve y prende la máquina. En esa prendida de la máquina, lógicamente, vuelve y hace un consumo muy grande de corriente, incluso mucho más, porque acuérdense que también cuando los dispositivos empiezan a tomar temperatura, las impedancias de los dispositivos cambian, es decir, la resistencia va a cambiar. Posiblemente ya la resistencia por efecto de temperatura no sea la misma y eso hace que vaya consumiendo un poco más de energía. O sea, van pasando cosas internamente en la máquina. Con la tecnología nueva, como la inverter, no pasa eso. La tecnología inverter lo que hace es dosificar corriente o la energía que necesita el equipo justo para mantener la temperatura en el confort que yo quiero. Yo lo puse en 20, listo, él empieza toda máquina a funcionar, lo hace con una rampa de arranque. Ojo, estamos hablando de rampa de arranque, significa que él no arranca en seco o directo con los 220 voltios del motor o los 110 del motor, que depende de cómo se esté alimentando, sino que por el contrario, o sea, cuando un aire acondicionado inverter arranca, él lo que hace es una rampa de arranque. ¿Qué significa una rampa? Él va dosificando valores de corriente y voltaje hasta que llegue a la corriente y el voltaje nominal del motor. Entonces, por ejemplo, el motor consume 10 amperios, que bueno, estoy exagerando, 10 amperios a 220 voltios, un ejemplo. Él empieza a entregarle, bueno, vamos a entregarle aquí 1 amperio y vamos a entregarle 20 voltios para él. Y el motor empieza a arrancar suavemente. Y así le va dosificando hasta que llega a su condición normal de funcionamiento. En un motor convencional eso no es así, ese arranque es instantáneo y el arranque instantáneo lo que genera es un pico de consumo muy alto. ¿Sí? Un pico de consumo muy alto. Y ese pico de consumo muy alto, multiplicado por 100 veces que se prende y se apaga el aire en toda la noche que lo tienes prendido, ese consumo va sumando, y cuando viene a ver, la factura llega mucho más costosa. Un aire inverter, como tiene toda la electrónica necesaria para controlar el paso de corriente y voltaje, él no arranca abruptamente el motor, sino que lo hace muy paulatino. ¿Sí? Ahora, esa rampa no es que va a durar 1 hora arrancando, esa rampa es cuestión de 2, 3 segundos que hace el arranque. Por eso que ustedes sienten un inverter, el va sonando, o sea, ahí se siente que va arrancando. Pero un aire convencional no, un aire convencional tú lo prendes y al cerrar el golpe seco de la máquina, porque lógicamente ella arranca de vencer una inercia muy, digamos, la inercia del estado estacionario, o sea que no tiene movimiento. Lógicamente el golpe es mucho más fuerte. Sí, entonces, eso lo estaremos revisando un poquito más cuando veamos
digamos, algunos dispositivos electrónicos de arranque o de potencia, como lo que son los arrancadores suaves, ¿sí? Y los variadores de frecuencia, que son, digamos, los últimos en Guaracha. O sea, no son nuevos, no, para nada, son muy viejos, pero es una tecnología que actualmente está cogiendo mucha fuerza por el tema de la eficiencia energética y el ahorro energético que implica instalar este tipo de dispositivos. Entonces, esas son las ventajas de la electrónica, ¿sí? Antes se pensaba o se creía que la electrónica solamente se limitaba a pequeñas señales, a señales de 5 voltios, 12 voltios, 18 voltios, pero vemos que la electrónica ha incursionado en todo. Tanto así que hay soluciones electrónicas para los sistemas de protección eléctrica de hasta 250.000 voltios, ¿sí? Entonces, la electrónica está metida en todo. Yo hace como 2 años tuve la oportunidad de recibir una capacitación con la empresa de Siemens y nos mostraron unos equipos de protección de alta tensión, de extra alta tensión, tensiones sobre los 250.000 voltios. ¿Sí? Son unos equipos muy robustos, son unas celdas de protección muy interesantes y todo eso lleva pura electrónica para poder detectar, censar los niveles de tensión, censar cuando hay un cortocircuito, censar cuando se cae una línea al piso, o sea, protección de berraca, berraca. No queda admirado toda esa tecnología y a dónde el ser humano ha llegado basado en todos los dispositivos electrónicos que hemos podido construir. Y si mencionamos a los chinos, ni digamos, porque esos chinos cada vez hacen más locura con la electrónica, ¿cierto? Los chinos cada día inventan cosas nuevas y tecnologías nuevas y son los que están, digamos, llevando la batuta en el tema de la implementación de sistemas electrónicos, ¿sí? Y de desarrollo de tarjetas electrónicas. Entonces, eléctrico es bastante complejo. ¿alguien tiene la mano levantada, señor Luis? ¿Lo escuchamos? Sí, profe, buenas noches. Bueno, sí, muy interesante el tema. De hecho, yo quería compartir algo. Yo donde trabajo, allá trabajamos, hay muchos aparatos, entre ellos una prensadora de cartón. Él también trabajaba con una tecnología inverter, pero tuvo un daño. Se le dañó un sensor de presión. De hecho, es marca Danfoss y no se pudo conseguir. Entonces, como yo manejo la lógica cableada, yo lo que hice fue trabajarlo con relé, contactores y finales de carrera. Entonces, para tener un mejor control de eso, pudimos conseguir fue un relé electrónico. Eso que dicen exactamente puntico por puntico o milésimas en el voltaje que uno quiere o en el amperaje que uno quiere que pare. Entonces, así fue que pudimos hacerlo controlar. Porque si no, o sea, hubiese sido pues un control, ¿qué digo yo? Como directo, en este caso, ya tipo eléctrico directo y no electrónico. Pero sí, o sea, fue la solución que pudimos dar porque ni los técnicos de esa misma marca nos pudieron solucionar. Ok, bien, bien, bacano. Muy buena, digamos, experiencia. Muy chévere. Sí, pero claro, como dices tú, si hubiesen hecho todo a mera lógica cableada, hubiese sido casi que, digamos que también complicado. Tocó usar, digamos, un dispositivo electrónico que es el que está permitiéndole más o menos, imagino que determinar que las presiones, las presiones que está Sí, ejerciendo la máquina. ahí yo tuve que sacar un cálculo aproximado entre la relación amperaje y presión, PSI, para que la máquina no excediera en la presión que hacía con la compactadora. Entonces, sacamos un cálculo y se accedía a 8.5 amperios, lo que podía leer la máquina y en ese preciso instante se desconectaba. Y así sacábamos o el peso de cartón que necesitábamos, que eran 50 kilos, salía Bueno, eso en con electrónica, presión. en electrónica se llama, lo que tú hiciste fue tú escalaste la señal, ¿cierto? O sea, tú tomaste una señal que prácticamente es análoga, ¿cierto? Porque el sensor, tú conectaste un sensor a un relé, ¿cierto? A un relé electrónico. O sea, que es como un PLC, como un logo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y ya, Claro, ahí, ya él sensaba, y el sensor desconectaba sí cuando el llegaba a sensor sí cierto es nivel. análogo. ¿Tiene, o Sí, tiene un final de carrera? no, final de carrera. Final de carrera sí pasaba hasta cierto nivel. Pero cuando le metimos presión, pudimos sacar el cálculo de que por lo menos 20 PSI, estoy poniendo por un ejemplo así encima, 20 PSI equivalía a 8 amperios, que era la presión exacta que se necesitaba para presionar
hasta los 50 kilos de cartón. Perfecto. Entonces, sacamos ese cálculo y armamos. Entonces, reemplazamos toda esa, es más, esa parte la tengo enteritica, porque nunca conseguimos el sensor, pero nos está funcionando de este modo. Y la estamos, como le digo, control con un relé electrónico. Ok, perfecto. Lo que sí quiero, de momento que me aclares, es, ¿tienen un sensor de presión? No, ese sensor fue el que no pudimos conseguir. Por eso, ¿y cómo entonces tú logras convertir la presión de PSI a corriente? O sea, ¿con qué dispositivo lo estás haciendo? Estamos midiendo el amperaje que pasa por la línea de corriente del motor. Ah, ok. Ya, entonces usted sabe que Entiendo. entre más presión haga el motor, más se sube el amperaje porque es resistencia. Perfecto, entiendo. Sí, señor, tienes Entonces, razón. con Claro, eso sacamos, así fue que pudimos solucionar. ok, perfecto. No, ya entiendo. Ahora sí, porque yo decía, debe haber un sensor que mida la presión, pero ustedes lo están viendo es por corriente del motor. Es decir, la máquina, exacto, al ella oponerse, digamos, a empezar a entrar en presión, lógicamente el motor empieza. Esa es electromecánica, no es hidráulica. Es hidráulico, sí. Hidráulico con una solenoide de doble vía. Ok, perfecto. Entonces, igual el hidráulico, él le está midiendo la presión, le está midiendo la corriente a la bomba. Exacto, sí. Ok, perfecto. Entonces, lógico, la bomba al sentirse que se le está haciendo presión, ella empieza a entrar, digamos, a trabajar un poco más forzada y a consumir más corriente, ya, porque ella empieza a frenarse. Y entonces él cuando detecta que ya llega la corriente de 8.5 es la que ya tú sabes que ahí es donde está la presión adecuada. ¡Pum! Y Desactiva me imagino enseguida. que abre esa. Y invierte entonces el flujo del hidráulico y entonces el émbolo sube. Perfecto, bacano, sí. Bien, buena solución. Listo. Creo que Luis tenía la mano levantada, me parece. Gracias, Luis Carlos. Y ahora Luis Correa, me parece que vi la mano de Luis Correa levantada. Ya, pero no, todo esto es... Ajá, te escuchamos, Luis. No, yo quería era saber lo que mencionaba el compañero. Pensé que era que había una tabla en la cual se podía, o una para hacer esa conversión, pero ya él se adelantó y aclaró. Me pareció interesante, la verdad. No, el de una... No, la solución es buena y es válida y funciona. Ya, funciona. Sí, porque él está trabajando directamente con el mismo motor, ¿cierto? Claro, el sensor de presión debe ser mucho más exacto, pero ellos tienen más o menos ahí donde el punto donde ellos necesitan que se ejerza la presión y está funcionando bien. Ya, son soluciones que uno tiene que dar porque a veces, como dice el compañero Luis, a veces hay cosas que no, sensores que uno no encuentra. Mira que ni siquiera los mismos técnicos de la marca dieron para nada, y Danfoss, como tal, fuimos a Danfoss y no lo fabrican. No fabrican el sensor. O sea, que ya salió de, sí. ya salió de, digamos, de... Está mal, o sea, literalmente queda mal la marca queda mal ante eso. Sí, porque nos dijeron que de pronto unos que podían servirle, pero creo que manejaban un voltaje por encima del que necesitaba. Entonces podríamos tener problemas con la tarjeta, porque no iba a leer ese voltaje del sensor. Entonces, preferimos, para evitar dañar todo ese sistema, preferimos no comprarlo y hacerlo de este modo. O sea, en ese momento tú pudiste arriesgarte a comprarlo, pero tocaba hacer lo que uno conoce como acondicionamiento de la señal. O sea, a ti te tocaba convertir eso que te está entregando el nuevo sensor en lo que era antes, pero también es otro, digamos, otro cuento, ¿no? Por eso es que estoy estudiando esto, profe, porque es que, como ya le he dicho, a mí me gusta mucho la automatización. Yo soy electricista, pero me gusta más la automatización. Entonces, por eso lo quiero pulirme. Entonces, yo sé que teniendo este conocimiento lo hubiera hecho mejor y hubiera quedado, o sea, la solución hubiera sido mejor. Se puede acondicionar la señal para que se convierta en lo que tú estás necesitando. O sea, tú vienes y acondicionas ya. Entonces, bueno, el sensor, tú no vienes y busca la resolución. El sensor de que él tiene la resolución de tal, de cada tantos PSI, da tantos voltios. Entonces, tú vienes y acondicionas, haces un sistema, ¿no?, electrónico que te acondicione la señal y te arroje el mismo voltaje de acuerdo como si tuviera comportándose como aquel sensor. O sea, se llama acondicionamiento. Así se puede dar una solución, pero si a ustedes les funciona así, igual sería bueno, un proyecto interesante y me imagino que un desafío para ti lograr hacerlo funcionar con un sensor de la misma marca, similar, que de pronto no maneje los mismos voltajes, pero se puede acondicionar y poner a trabajar ahí. Exacto. Listo, muchachos. Entonces, esto es el mundo de la electrónica. En la electrónica hay cosas que uno puede resolver, hay cosas que
que no puede resolver, ¿sí? Hay cosas que se complican. Hay soluciones que ya vienen hechas, a veces uno nada más integra cosas, porque tampoco, o sea, se trata de hacer todo de cero, a veces es muy complicado y el tiempo uno no le da para hacer todo de cero, a veces uno tiene que integrar, a veces tiene que mandar a hacer tarjetas a otros lugares que te las hagan y te las manden con todas las normativas, o sea, ese es el mundo de la electrónica. Actualmente, por ejemplo, los técnicos, mi papá es técnico electrónico de vieja data, llamémoslo así, de los pocos que ha sobrevivido a la revolución digital, porque cuando eran los televisores o la televisión análoga, muchos arreglaban televisores, era muy fácil cambiar transistores, pero ahorita cuando aparece ya la tecnología nueva, que es la tecnología digital, las tarjetas son mucho más compactas, los equipos cada vez, digamos, son más reducidos, ya prácticamente la electrónica deja de ser electrónica y se convierte en nanoelectrónica, llamémoslo así, o microelectrónica, o sea, porque los dispositivos son muy pequeños. Eso dejó por fuera de campo de combate muchos técnicos, bueno, aquí en la región. Conocí muchos talleres que cerraron a raíz de eso, de todos esos cambios que hubieron. Y mi papá, bueno, afortunadamente él en su sapiencia, en su conocimiento y en su lectura, que le gusta leer mucho la electrónica, él ahora todavía, él tiene 64 años y todavía me dice que le lleve revistas y libros electrónicos, le gusta, apasionado por la electrónica. Él fue uno de los pocos técnicos que todavía sigue trabajando lo que es la televisión digital. De los pocos técnicos que me refiero de los veteranos, ¿no? Porque muchos de ellos se retiraron porque no dieron con el cambio. O sea, muchas veces el cambio no es fácil, no asimilaron. Y no asimilaron porque de pronto no manejaban bien los conceptos. Y eso es una de las cosas que a veces uno tiene que leer y digamos, y nutrirse en conocimiento, porque esos conceptos que uno aferra o que se aferra o que conoce o que adquiere o que aprende, digámoslo así, son los que más adelante le van a darle a uno la claridad. Por ejemplo, este concepto del diodo, que es un concepto muy fundamental del transistor, por ejemplo, de los SCR, o sea, son conceptos fundamentales que vamos a ir aprendiendo que nos van a dar, digamos, el conocimiento para poder soportar cualquier transición, porque cada vez hay muchas nuevas tecnologías, muchos nuevos conocimientos, aparecen nuevos aparatos, nuevas máquinas, así que si nosotros no nos preparamos, no leemos, lógicamente vamos a quedar, digamos, como rezagados, por decir así. Entonces, muchachos, no les voy a quitar o alargar la clase de hoy. Ayer dimos un tiempo bastante considerable. Estuvimos trabajando como hasta las 9:20, 9:30. Siempre fue larguita la sesión. Entonces, hoy quería como darles esta introducción de los semiconductores y que vamos alistando los materiales que yo les pedí por ahí de los diodos, porque vamos a ir haciendo unas prácticas también enfocadas en la conexión de los diodos, cómo funcionan, cómo se miden, cómo yo detecto si un diodo está bueno, si está malo, si está en fuga, si está en cortocircuito. Entonces, esa es la idea de ir teniendo los materiales ahí con el fin de poco a poco ir haciendo todas esas prácticas e ir adquiriendo todos estos conocimientos. Entonces, yo creo que es pertinente dejar hasta aquí por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda. No. Bien. La clase estuvo interesante. ¿Verdad? Que no sabíamos que el silicio era casi abundante que el océano. Sí. Y pues, bueno, ya uno sabe cómo se van transformando los transistores. Por eso es que era el término de semiconductores. Porque aunque son conductores, también no son conductores. Ok. Así es. Y que pues para hacer un diodo hay que alterar su composición para que puedan ser semiconductores. Y ya uno ve como el tema de la atracción de las cargas positivas con las negativas. Y bueno, ya hay que mirar como para la otra clase, ya que usted nos diga cómo es el tema Ahí les mandé un material que usted puede ir revisando, porque digamos es bastante sencillito de mirar, y ahí con eso listo. Podemos ir como la otra clase también ya tener ya poco más de claridad. Sí. Listo, entonces, muchísimas gracias. Espero que tengan una excelente noche, igualmente a mis compañeros. Y bueno, que pasen bonita noche.
Listo, muchachos, igual, muchas gracias, José, bendiciones a todos, cuídense mucho y lean mucho porque leer es importante. Hay un dicho que dice leer libera, muchachos. Háganle, entonces, que pasen buenas noches a todos y que descansen. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches. Ok, buenas noches a todos.